Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Al día siguiente, queriendo saber de cierta la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. El texto que leímos en el libro de los Hechos llama la atención porque ahí hay 4 cosas que son muy interesantes. Primero, la fuerza de los poderes en juego. El poder de la representatividad de la religión oficial, de la estructura de la religión oficial, de los judeanos, no judíos. Judíos es una mala traducción del griego. La idea es que es judeanos porque eran de Judea. Si hubieran sido de otro lado serían israelitas. Los judeanos tenían el control de la religión. Y eso venía de mucho tiempo atrás, cuando, por ejemplo, Salomón promueve la edificación de un templo, desconoce de una forma sistemática e intencional la existencia de los yavistas, que preferían la religión itinerante con el recuerdo agradable del tabernáculo que se movía con el pueblo. Hubo un tiempo incluso que la ciudad de Jerusalén no permitió a los pastores de ovejas yavistas entrar a Jerusalén a vender sus productos como fruto de los frutos de la leche, los frutos de los animalitos que pastoreaban. Y desde ahí venía un cierto resentimiento. Se dice que algunos de los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de diferencias cuando se habla de ofrendas, como a Caín y Abel, por ejemplo, eran también una metáfora de la religión oficializada con la religión que había quedado marginada. Ese tipo de diferencias nunca se reconcilió en la comunidad hebrea. Sobrevivió hasta los tiempos de Jesús, de alguna manera. Jesús mismo era marginal. Un amigo mío, profesor y teólogo muy reconocido, dice que en un libro que él escribe que se llama La misión desde la periferia, él sugiere que Jesús es el mejor ejemplo del que viene desde la periferia y golpea, agrede al sistema y pone en dificultad al sistema para explicarse.
Así que aquí encontramos una situación de conflicto generada por una declaración de fe entre dos poderes que se arrogaban el dominio y la autoridad en la sociedad de ese tiempo, el Imperio Romano y la religión establecida. Esos eran los dos componentes de poder. Tenemos en medio de esos dos componentes una persona que se denomina enviado. Dios me envió, Jesús me envió. Cuando yo era niño, después sufrí una gran decepción cuando descubrí que no era cierto. La maestra de escuela dominical en la iglesia decía que Pablo se cayó de un caballo y yo toda la vida creí que sí, pues se había pegado un tremendo quebrón de cara en un caballo. Pero no, después descubrí que no había caballo en el texto, solo dice que cayó a tierra. Con los años, educándose uno un poquito, desde la perspectiva de la interpretación de la Biblia, desde la perspectiva de las ciencias sociales, se descubre que el texto que dice que cayó en tierra no es que lo derrumbó el resplandor de una luz, sino por la tradición y la cultura de que si algo superior aparece hay que postrarse. Entonces lo que quiere decir es que Pablo se tiró al piso en señal de respeto por aquello que no sabía que era, y que desde lo que también se conoce como estado de conciencia alterna, visualiza y escucha la voz del Señor y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? A partir de ese traumático momento emocional, espiritual y humano, y también religioso, una confrontación con un montón de imágenes religiosas, el hombre Saulo se convierte en un enviado. Ahí tenemos ya dos cosas en este pasaje. Uno, el poder, la religión y el sistema. El sistema de gobierno, el sistema político, el sistema militar, especialmente el sistema de la dominación por control, como es lo que sucede cuando un país controla a otro por la fuerza. Y el hombre pequeño, porque dicen que Saulo, así que bienaventurado, Carlitos, bienaventurados todos los que somos de esta hermosa estatura normal, porque dicen que Saulo quería decir chaparro. No estoy seguro si es cierto, pero ahí lo han dicho y como a mí me conviene me siento contento. Pero Saulo era un hombre en términos físicos no tan impresionante, solo que tenía un temple y un carácter que lo hacía agresivamente sobreviviente, que también es válido cuando hablamos de la confrontación que producen los poderes en el mundo. Si uno se vuelve pusilánime, entonces no va a poder responder a ciertas circunstancias de la vida. Entonces, este hombre en esas condiciones es confrontado por la cuarta cosa que aparece en el texto, un testimonio. ¿Se pueden imaginar el alboroto que arman por un testimonio? Pablo es un ejemplo de ese tipo de martiriología o de ese tratado sobre el testimonio, y por lo tanto cuando se confronta con los poderes que le demandan razón de su decisión, va a tener que aceptar o por lo menos sufrir las consecuencias de lo que aquellos imponen. Fíjense cómo le estoy poniendo la cosa. Lo estoy planteando desde la perspectiva de una teología de la debilidad. Es decir, el que da testimonio no tiene poder por sí mismo o sí misma, solo tiene un testimonio. El poder emana de las consecuencias de ese testimonio. Ahora en la llamada ciencia, en las nuevas experiencias científicas acerca del lenguaje, se dice que el lenguaje no es una comunicación directa, sino una comunicación que el oyente convierte o transforma en lo que quiere, porque el oyente decide cómo la interpreta. Así que las palabras de un testimonio llevan poder en su presentación, porque el oyente, para bien, para mal, para regular, para nada, va a ser tocado según entienda el mensaje del testimonio que recibe. ¿Verdad? A mí me metieron preso una vez porque el policía no me entendió. Después cuando hablaba yo con el oficial, el superior, y me dice: perdone, mire, qué feo. Le digo: no, ese es problema del lenguaje. Yo siempre he sido quisquilloso con el lenguaje, me gusta el lenguaje. Y ahora hablé con mi hermana mayor, que ya tiene 85 años, y me dice: ya cambiaste. Y le digo: ¿cambié de qué? ¿Ya no le corriges a uno por hablar mal?
Y me recordó que cuando yo era un niño de 7 años, dice que ella y mi hermano mayor se pusieron a bromear para provocarme acerca de vide en lugar de vi. Y decían, vide y todo, y dicen que yo me volví, le dije, siempre se les olvida hablar propiamente el español. No se dice vide, se dice vi. Y entonces me fastidiaban con esas cosas. Ahora, ¿se pueden imaginar que vide son la misma cosa? Y pensar que vide es mal hablado, no es verdad, porque vide era el español clásico. Pero como los campesinos son los que lo decían, entonces para los medio educados era malo, y para un niño como yo, retorcido. Entonces, el lenguaje es complicado porque es el que lo recibe va a encontrarse ante el dilema de muchas cosas que se le ocurren. Pablo provoca eso. Ahora, Pablo era un hombre que conocía un poco la retórica propia del mundo griego, así que dice, ya me di cuenta que estos están más confundidos que yo y que tienen una disensión latente. Vamos a ver si le sacamos provecho. Y después del testimonio que lo había traído ante ellos por ser herejía, se convierte en un testimonio que provoca disensión. Lo que me interesa de eso es la palabra escándalo. El testimonio puede provocar o desencadenar un proyecto nuevo de vida o puede provocar una ruptura. En los dos casos es positivo, porque la respuesta positiva a un testimonio provocará transformaciones y procesos largos que pueden llegar a ser vivificantes para una comunidad humana. Pero también puede provocar rupturas, y las rupturas son buenas porque las sociedades que nunca son sacudidas nunca pueden encontrar mejores caminos. Los salvadoreños, pese a todo lo que se diga, son mejores personas después de la tragedia de la guerra, porque les enseñó por medio del dolor lecciones que no se aprenden de otra manera. ¿Por qué he mencionado todo esto? Primero, porque hay una regla de la predicación que dice que sin exégesis no hay predicación. Y como esto, además de ser una conversación sobre un tema histórico, también me ponen un texto a la mano, así que tengo que hacerle por lo menos un acercamiento. El apóstol Pablo utiliza ese encuentro complicado para hacer posible o visible las propias ambigüedades de todo lo que creemos que tiene validez. Por eso a algunos no les gusta cuando yo digo que si alguien es ambiguo para tratar con nosotros es Dios. Porque si fuera directo y claro no lo entenderíamos. Es ambiguo porque, por ejemplo, acepta que a veces no amamos y por eso no nos rechaza. Pero acepta también que debemos estar amando siempre. Por ejemplo, acepta que un tipo tan poco paciente como Pablo se vuelva apóstol suyo. ¿De dónde se les ha ocurrido semejante cosa? Solo a Dios en su sentido del humor se le ocurre, porque yo a Pablo lo hubiera descartado, no más que me digan que quería matar a los compadres, a los compañeros, a los amigos, a los caminantes de la fe. También en ese diálogo Pablo utiliza lo que me sirve de fondo para el tema de hoy. Al hablar como lo hace, el apóstol Pablo utiliza unas frases que son disparadoras. En la comunicación se le llaman palabras cargadas. Son palabras cargadas. Él utiliza la palabra yo camino delante de Dios. Es un absoluto. Luego dice, y lo hago con buena conciencia. Otra vez, porque está diciendo, no tiene nada que ver con vuestra opinión, tiene que ver con mi conciencia. Está adelantándose siglos a los procesos humanísticos que aparecieron después, en la historia de la humanidad y la cristiandad. Hablo esto a partir de la buena conciencia, de mi sentido, bona fide o bona fide, como dicen los gringos, de la buena fe de mi conciencia. Nadie me impone esta verdad que les cuento. Es la verdad que mi conciencia asume de buena fe. Ya hay otro absoluto que es subjetivo, no objetivo. Luego, utiliza una recriminación de índole relacional.
la parte ética de toda existencia y de toda religión, que tiene un componente ético. La ética está enmarcada en el ámbito de las relaciones humanas. Y dice él, no necesitas usar violencia contra mí, porque si tu trabajo es cumplir con la ley, ¿por qué contraviniendo la ley me golpeas? Entre los anabautistas hay un dicho que siempre nos ocasiona conflicto. Unos dicen que los cristianos debemos ser no violentos. Otros dicen que debemos ser no resistentes. El dilema, como ven las palabras, las benditas palabras, el problema es que al decir no resistentes, la mayoría de los que siguen esa idea se vuelven pasivos respecto a su relación con la realidad. Y dicen, vamos a quedarnos pasivos a ver qué hace Dios. Y como Dios no hace nada sin nosotros, ¿se imaginan la gran arruinada que nos damos? Entonces los otros dicen, no, lo que quiere decir Jesús cuando habla no resistas al malo, no tiene que ver con ser pasivo, sino sé claro respecto a tu posición en relación con el conflicto. No vaciles en posicionarte donde estás. Por alguna razón tenía razón Gandhi cuando dijo, a mí no me gustan los cristianos, pero me gusta Jesús. Y una vez dijo algo que es en Jesús que lo encontramos, cuando dice, yo siempre le digo a mis oponentes a dónde voy a atacar para que sepan claramente que mi intención no es lastimarlos. Ahí está. Entonces, Pablo hace eso, no me lastimes. Eso es diferente que el insulto que le dio al hombre. Le dijo, eres una pared blanqueada, eres un muro sin sentimientos, eres piedra inamovible, eres espiritualidad tóxica, que no sabe cambiar, que no sabe moverse. Y se molestaron con él porque estaba insultando al sumo sacerdote. Y Pablo dice, me retracto del insulto, pero no dice, me retracto de que hiciste algo contra la ley. ¿Está bien? La buena conciencia indica claridad acerca de para dónde uno quiere ir. Dice también, me someto a la ley, pero la ley no debe abusar sobre mí. Me resisto pacíficamente al uso de violencia y a que esta violencia se use contra mí. No la deseo para mí, no la deseo para nadie. En buena conciencia, rebate lo que digo, pero no lastimes lo que soy. Cuando se usa el poder para crear uniformidad en la fe o en la creencia de alguien o de algunos, estamos volviendo la teología, la fe, la Biblia, lo que sea, la estamos volviendo ideología fraudulenta. Las ideologías son por naturaleza impositivas, porque la intención es uniformar la marcha de algo. Y en el reino de los cielos la mesa es libre. Los que quieran comer con las manos lo harán con las manos. Los que quieran usar tenedor lo harán. Los que quieran ser franceses en etiqueta y todo tienen derecho a hacerlo. Y los que no quieren comer, que ayunen. El reino de Dios es mesa abierta para que todos puedan expresar su espiritualidad sin la arrogancia del dominio. Pablo era bastante inteligente porque al decir todo lo que yo leo ahí, yo encuentro muchísimas lecciones para mi propia vida. Hablar la verdad también es algo que Pablo entiende y lo entenderá mejor después. Hablar la verdad siempre conlleva la responsabilidad de aceptar las consecuencias. Por eso Jesús propone una fórmula ética para la vida, una fórmula relacional para la existencia. La idea de paz en el vocabulario jesuciano no es ideológico, es relacional. La intención es, somos nueva humanidad, intentemos relaciones diferentes. Y entonces Jesús habla, por ejemplo, en términos de la conciencia y de la paz. Jesús en Mateo 5:9, versículo 21, versículo 29, versículo 43, menciona yo solo voy a dar las cuatro frases que me llaman la atención. En la primera dice, bienaventurados los pacificadores.
Bienaventurados los pacificadores. En la otra dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo. Esto de entrada desarraiga la idea de reciprocidad, venganza o golpear al ofensor en razón de la ofensa recibida. Y luego, no resistas a la persona mala. Aquí viene, no resistir, aquí quiere decir, déjale claro dónde estás y déjalo libre. Las consecuencias de sus actos le dirán si tú tenías razón o no, pero no intentes convencerlo, no intentes dominarlo. Uno de los extremos del pacifismo es no intentes controlar la conciencia de nadie para que actúe como tú quieres. Déjalo libre, solo preséntale la opción, pero no lo resistas. Y en la forma de no resistirlo, si te pide algo, dáselo. Si te quiere quitar la capa, dale también la túnica. Y si te golpea en una mejilla, ponle la otra. No hemos entendido ese texto porque está basado en la cultura de ese tiempo. La idea es que al volver la otra mejilla significa golpéame en la que me debiste golpear como a un igual. Porque el golpe normal es de ofensa, es con la derecha hacia acá. Nunca con la izquierda, porque es ofensa. Entonces, si te golpea, dice, demuéstrale que eres igual, porque solo se podía abofetear de manera ofensiva al inferior. Entonces, ponle la otra para obligarlo a golpearte como se golpea a un igual. ¿Entienden lo que Jesús está diciendo? Está diciendo, demuéstrale que un golpe no te acobarda. Ponle la otra para que te golpee como a un igual. Y entonces dile, aprende a respetar el camino de las relaciones, aprende a vivir en relaciones. ¿Están entendiendo lo que estoy comunicando bien mejor lo que quiero decir? Espero que sí. Y luego dice, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Dice la ley. Casi todas las cosas que Jesús dice aquí es lo que la ley decía. Y Jesús dice, pues yo voy más lejos de todo eso. Porque ni siquiera insultes a tu prójimo. Ni siquiera le llames tonto. Y como nosotros somos rápido para tonto, ¿verdad? Rapidito andamos diciendo, qué tonto ese. Que en Guatemala se usa mucho, qué bestia. Cuando alguien hace una maniobra en automóvil así, qué bestia. ¿De dónde salió este? ¿De qué potrero lo sacaron? Es fácil insultar. Si hasta cuando tenemos sesiones de negocio en la iglesia local, insultamos. Hermanos, hay algunos aquí que están hablando como ignorantes, no saben lo que dicen, pobrecitos. Aquí está la verdad, hermanos, miren, por años, y les está diciendo tontos, brutos, idiotas, todas las palabras ofensivas sin usarlas concretamente. Esa forma de hablar, dice Jesús, salga de tu vocabulario. ¿Por qué? Porque a la hora de enfrentar las fuerzas del mal, si estamos acostumbrados a responder con el mal en nuestras relaciones normales, la única forma de respuesta que hallaremos contra el mal será la que hemos condicionado dentro de nosotros y actuaremos mal por o sin decisión voluntaria. Bueno, Pablo nos deja varias lecciones sobre la identidad del discípulo de Cristo. Solo las voy a leer rápido. Pablo manifiesta su derecho a ser libre, de seguir a Cristo y ser testigo de Cristo en su buena conciencia. Nadie debe obligarlo de una manera o de la otra. Pablo afirma que hace esto con un espíritu de paz. No quiero pelear con nadie. Se los dejo nada más ahí. Pablo rechaza las acciones que contradicen el espíritu de Cristo. No actúe como no actúa el Señor. Especialmente respecto a las relaciones entre personas. Disentir no es un crimen. Reprimir la libertad es un crimen. Mi mamá me enseñó un adagio, porque mi mamá era una persona muy especial. Había una señora que no, como eso de que como nosotros éramos, para ese tiempo la gente pensaba que todos los que no eran católicos eran luteranos. Así que para los vecinos, nuestra familia era luterana. Y a veces el sacerdote, que ya entiendo yo ahora que había sacerdotes que no sabían leer ni escribir, así que hay que tener en cuenta eso, pasaba diciendo que el Señor castigue con dolor y muerte a estos luteranos, y pasaba maldiciendo. Esa señora la maltrataba a mi mamá muy a menudo, y un día llega y le dice, mire doña Tinita, mi mamá le decía Tinita, Cristina, estoy en problemas y no sé si usted tiene algo para ayudarme. Como mi papá era muy conservador, no le gustaban
las cositas que hacen a las señoras muy bonitas. Él no le gustaba eso. Mi mamá era para él muy bella sin nada de eso, ¿verdad? Pero a mi mamá le gustaban, así que ella siempre tenía ahí guardadas. Cuando esa señora llega a pedir, le dice, mira, no tengo dinero, pero llévese estas joyas, ¿cómo se dice? Empeñelas, use para lo que necesite, y cuando pueda, sáquelas y me las devuelve. ¿Y cuánto le voy a pagar? Dice, nada, solo devuélvamelas. La señora tardó mucho tiempo en pagarle. Y mi hermano mayor estaba enojado por eso. Mamá, es que usted debe ser más viva. Estos le están... Y mi mamá le decía, deja, no es tu problema. Pero un día, cuando la señora llegó a pagar, le dice, ya vio, mire cuánto tiempo se tardó, le hubiera cobrado. Y dice mi mamá, es la lección que yo recibí. Mira, que otros te hagan daño no es pecado. Que tú hagas daño es pecado. Esa es la idea de Cristo. Uno no puede evitar que otros hagan daño, pero uno puede evitar hacer daño. En eso se resume mucho la idea de ama a tu prójimo como a ti mismo. La otra cosa es que Pablo entiende que reconocer que uno se equivoca cuando trata con los que lo oponen es redimir al que lo opone a uno, es darle un chance de una oportunidad. Asesinar por la verdad vuelve a la verdad una mentira, porque de acuerdo con la enseñanza de Jesús, la verdad nos hace libres, no cadáveres. Un filósofo en los 1870 y tantos dijo, cuando la teología y la religión se vuelven ideología, se ha vuelto fraude y un nido donde se pueden incubar las peores crueldades contra otros seres humanos. Vayamos al siglo XVI entonces, ya con ese contexto. La experiencia de los radicales de la reforma del siglo XVI es interesante, porque la reforma religiosa, la reforma de la iglesia en el siglo XVI no fue un proceso ingenuo en un vacío social existencial, ni tampoco una iluminación del espíritu momentánea. No fue un evento, entendiendo evento en términos del español de eventualidad, o sea, algo que sucede de pronto, sino que fue el resultado de un largo proceso de incubación hasta asomar como la punta de un pequeño témpano de hielo la inmensidad y la profundidad de un montón de cosas que no estaban bien. La religión, por ejemplo, en el medioevo, en la Edad Media se le llamaba Edad Media porque quería decir que era como un umbral, como el umbral de una puerta. Ni estaban en el mundo helenista platónico del todo en el pasado, ni estaban todavía adentro de una nueva era de experiencia humana. Así que había un limbo y le llamaron caprichosamente medioevo o media edad, la Edad Media. Cuando la Edad Media está en su apogeo, no tenemos nosotros una idea, porque no la hemos vivido, como yo siempre digo cuando la gente critica a los negros de Estados Unidos, porque digo, los que criticamos a los negros nunca fuimos esclavos, así que no sabemos qué es eso. Pero la iglesia llegó a ser curiosamente la dominadora de la Europa, política, religiosa y socialmente. Media Europa estaba bajo el control directo del poder eclesial. Media Europa de ese tiempo. Entonces, la religión se había vuelto una obligación ciudadana, una responsabilidad ciudadana y el acatamiento o la aceptación voluntaria o no del poder de la religión para todas las cosas que concernían a la vida, desde las finanzas hasta el reino de Dios, hasta el cielo, pasaba por ese control religioso. No tenemos idea nosotros, ¿verdad? Que ni siquiera nos imaginamos cómo podía ser
que una persona no pudiera tener ni una pizca de libertad para decidir sobre su religión o sobre su conciencia. No había. Los ritos, ceremonias, dogmas, doctrinas, roles y valores religiosos en general no eran acatados por conciencia, sino por decretos del sistema judicial legal en relación con el sistema religioso imperante. La disensión religiosa no era permitida. A mí me da risa hoy cuando algunas personas hasta disienten por gusto, por puro deporte. Me gustó lo que dijeron en la iglesia, pero de todos modos no me gusta, porque resulta que el hermano que cantó el himno se desafinó, y no me gustan las iglesias desafinadas. Y ya disienten por eso. Hubo una iglesia que yo conozco que pasó 10 años discutiendo cómo cambiar la forma de poner las bancas en la iglesia. Se les fue la mitad de la congregación en esos años peleando. Y cuando al fin ganó los que querían cambiar la posición, se enojaron los que todavía se habían quedado, que no ganaron, y se fueron. Digo yo, ¿para qué se quedaron tanto tiempo si hubieran ido hace rato mejor? Entonces, disentir por cualquier tontería, esa no era la idea aquí. La disensión aquí era porque tengo que aceptar hacer las cosas dictadas por alguien que ni siquiera me conoce, con alguien que ni siquiera se relaciona conmigo. Las creencias no podían ser cuestionadas. La religión y el Estado eran uno y lo mismo. No negociable, no transformable, no posibilidades para que eso cambiara. Eso podía provocar la muerte. La tortura, la pérdida de bienes, el ostracismo, el exilio o la condena a muerte directa eran usadas de forma expedita para resolver asuntos de conciencia, de fe y de obediencia civil. Háganme el favor. Cristianos matando a otros porque no obedecían. El príncipe de paz había quedado atrapado. Muy importantes para que el proceso de la reforma fuera tomando sentido. Uno era de carácter espiritual. Una vez éramos pastores en esos años así bonitos, cuando uno dice cualquier cosa que le den a uno es bueno para ser pastor. Ahora ya soy más picky, más así, digo no, deben algo más bonito. Pero en ese tiempo mi esposo y yo estábamos recién casados, teníamos una bebecita que no tenía meses, tenía poquitos meses, 4 meses, creo 5, cuando nos dijeron si queríamos irnos al Petén, a la selva petenera, que en ese tiempo eran 3 días para llegar al pueblo de Poptún, pueblo indígena en el que todos hablaban quechí. Y fuimos, como todas las personas emocionadas que Dios nos llama, y qué fregados, ¿verdad? Y qué, venga para acá, así, fuimos. El primer golpe que recibí es que yo no hablaba quechí y yo sentí que era un fraude para los hermanos porque les predicaba en español. Pero la cosa es que nos quedamos ahí 1 año. Un día yo me encargaba de ir a ver otras pequeñas congregaciones, que esa era parte de mi trabajo, y conseguimos una moto chiquitita, una motita así de esas de 50 centímetros cúbicos que caminaba 50 kilómetros y se dormía. Así que tenía que parar en un lugar y esperar que se enfriara para que le dieran ganas de caminar. Y en la noche, en la selva, eran tiempos de guerrilla y violencia y todo, y la selva es oscura en la noche. Así que a veces a las 11 de la noche estaba parado yo frente a algún lugar esperando que la motocicleta se le fuera el mal humor, mientras a mí me subía. Pero un día paré en un lugar, era nuevo el área, y paré en un lugar y oigo yo un clink, clink, clink de una guitarra, y de pronto oigo que están cantando y, sí, es un himno. Entonces subí el bordo de la calle y allá al fondo vi una lucita como una fogata. Y me acerqué, yo dije, han de ser de alguna iglesia. No, era una pareja con 2 niños, una niña, un niño. Estaban sentados ahí. Y yo, para evitar que fueran a tener temor de mí, digo, hola, ya. Cuando llego, dice, ¿qué anda haciendo? Ya le dije, y me dice, siéntese, coma tortilla tostada con nosotros. Comí tortillas tostadas con ellos. Y dice, cantemos, vamos a cantar. Ya les dije anoche que me he hecho toda la escala musical en una sola nota, pero ahí vamos. Entonces, a cantar con ellos, y cantamos como unos 20 minutos, y luego le digo, bueno, me voy. Dice, mire, como es pastor, ore. Le digo, está bien, pero díganme por qué. Dice, mire, esta tierra nos la habían quitado, y nos la devolvieron apenas esta semana. Yo vine con mi esposa esta mañana para armar esa champita para que los niños duerman, y a bendecir el nombre de Dios en este lugar, porque Dios nos ha devuelto la tierrita para vivir. Y ore porque en 1 año, si Dios lo permite,
aquí va a haber un monumento a la presencia de Dios. Vamos a dedicar un pedazo para hacer una capilla, para que la gente venga y tengamos una iglesia aquí. Yo hasta dije, está loco, porque esta es una cosa olvidada de Dios, el monte. Pero hice la oración como le pasa a uno, como Jonás, ¿verdad? Dice cosas y no las cree. Y yo, Señor, bendice a esos hermanos y que lo que Dios quiera, tú quieras hacer con ellos está bien, y por ahí. Y me fui. Miren ustedes. 5 meses más tarde aparece en Poptún a invitarme a ir a inaugurar la capillita y habían 30 personas ahí. ¿Saben qué les quiero decir con eso? Que cuando en el uso de la conciencia y la libertad de escoger el camino, el ser humano hace lo que Dios le pide hacer, las posibilidades de que un proyecto de Dios y de iglesia prospere es más grande que cuando le imponemos normas a la gente para crecer. ¿Dónde hemos visto que se le diga a un niño, mijo, tu tatarabuelo tenía 2,50 metros de largo, así que como tú eres descendiente de él, lo menos que debes crecer, mijo, son 1,80 m? Y empezamos a empujarlo para que crezca, y se le olvida que en la recontra línea genética había un enano y le sale enano el hijo. ¿Y cómo va a crecer? Nada forzado produce crecimiento, nada impuesto produce vida. Ese era el dilema de ese tiempo. Aquí están los problemas. La espiritualidad era un problema. Los asuntos sociales estaban rampantes. Había una pobreza extrema, una explotación de las masas horribles. La guerra de los campesinos en la Alemania es el fruto de aquella horrible condición. Y el problema es que todos tenían a la gente así, usando la religión y el poder político juntos para mantener las cosas en su lugar. Era horrible. Habían también grandes dificultades económicas. El sistema productivo de la Europa de ese tiempo estaba bajísimo. Los sistemas que funcionaban para el poderoso, el rico y el que siempre tenía, pero no producía esperanza en la sociedad. No puede haber fe en Cristo, ni puede haber fe cristiana sin esperanza. La esperanza es inherente a una escatología de Dios. Sin esperanza no existe fe, y sin fe no existe esperanza. ¿Se dan cuenta del dilema que tenemos? Y luego estaban los asuntos políticos. Los políticos dominaban, y la política dominaba el espectro de la vida que la religión no manejaba. Pero eso fue provocando varias cosas. La primera fue un despertar por la relectura de las enseñanzas de la Biblia. Una relectura desde afuera del sistema. Hay yo trabajé en el proyecto editorial de un libro que fue escrito en inglés, que se titula Leyendo la Biblia desde otros ojos. Y habla de cómo se lee la Biblia desde la marginalidad en las sociedades industrializadas y ricas, por ejemplo. Cómo se lee desde el margen la Biblia y todo eso. Mucha de la lectura previa a la Reforma fue lectura marginal de la Biblia. La gente leyó la Biblia desde fuera del centro, pero también se leyó desde los reformadores, y se leyó también desde las interpretaciones humanísticas, y se leyó desde las comunidades de fe en búsqueda de la verdad. Yo no sé qué tan familiarizados están ustedes con el movimiento de comunidades de base de la Iglesia Católica de los años 70. Pero yo tuve una experiencia en el Petén, impresionante experiencia con una persona. No cuento toda la historia, lo que quiero, y no sé si se los conté ayer, que el campesino y su mujer terminaron teniendo una iglesia muy próspera, de mucha gente, en la selva, solo por ellos mismos, sin que nadie hubiera intervenido con todas las ideas propias de la metodología de plantar iglesias, que ahora hasta dicen que aquí se pueden enseñar. ¿Se pueden imaginar? Es un contrasentido enseñar a plantar iglesia. Es natural a la iglesia hacerlo. Es como tener hijos. No se enseña a tener hijos. Entonces, esa congregación empezó porque a los hermanitos se les ocurrió releer la Biblia desde sus propios ojos. Y empezaron a cuestionar todo lo que les rodeaba en su religión. Una de ellos fue una hermosa imagen de origen colonial que valía un platal, que estaba en el santuario que tenían en el pueblito.
Y dicen, se les ocurrió empezar a leer de Génesis en adelante. Cuando llegaron a Éxodo 20, ¿a quién creen que le dieron más tuerzo? Al muñecón que estaba ahí. Dijeron, no, esto no podemos tener, esto es pecado. Lo agarraron, lo cortaron en 4 pedazos y de acuerdo a la tradición maya, soplaron así y tiraron cada pedazo a los 4 vientos. Por eso agarraron preso al muchacho y por eso aparecí yo de milagro o de pilón y lo sacamos de la cárcel y se terminó yendo a su aldea y terminó con que se levantó una iglesia impresionante. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo que estoy diciendo es que cuando la gente relee por su cuenta, desde su contexto, la palabra de Dios, se van a desencadenar cosas no medibles, no manejables. Me recuerdo de un amigo mío, sacerdote, ahí en Guatemala, que me decía, estoy afligido. Hay gente en mi comunidad que quiere ir más lejos de lo que está permitido. Y dice, y le digo yo, ¿y quién dice que no está permitido? Bueno, pues recuerda que hay que mantener, como me dijiste ayer acerca de algo, o ahora creo que fue que me hablaste de ¿qué? Del sistema canónico de la iglesia, por ejemplo, las reglas de funcionamiento, y ahí no se puede, y la gente se le fue, porque se fue por su gusto para otro lado, y se pusieron de nombre, fíjense ustedes qué interesante, se pusieron de nombre Comunidad de Fe y de Esperanza Monseñor Romero, en un barrio popular de la ciudad de Guatemala. A mí me dio risa porque lo querían controlar y no se pudo. Ahora, toda relectura del texto produce una nueva conciencia. La conciencia es la identidad de ser. Uno de los dilemas de la modernidad fue estar y ser. ¿Qué es ser y qué es estar en términos de la razón? Y por eso nos metieron en este embrollo que a todos nos educaron en una tremenda laberinto de ideas que no se pueden manejar fácilmente. Ahora, en esas búsquedas se encontraron los 3 ejes del movimiento radical. 3 ejes fundamentales del movimiento radical. Aquí están. Jesucristo es el centro de nuestra fe. Esa fue la primera cosa que quedó claro en su relectura. Jesucristo, no las reglas. Jesucristo. La segunda, la comunidad de fe es el centro de nuestra vida. Uy, ya no es las formulaciones rituales, sino la comunión de los hermanos. Esa es la razón de la comunidad de fe. Y tercero, la reconciliación es el centro de nuestro ministerio, la paz. Se lo voy a repetir. Jesucristo es el centro de nuestra fe. La comunidad de fe es el centro de nuestra vida y la reconciliación es el centro de nuestro ministerio. Ahí está, bien resumido. ¿Qué querían decir? Solo leído. La confesión primera contradecía todas las imposiciones religiosas que, llevadas al plano de lo absoluto, se convirtieron en ataduras que ataban la conciencia y reprimían la libertad de búsqueda. Por lo tanto, Cristo es el centro. Dije ayer que la lectura de la Biblia se fue volviendo, en términos hermenéuticos, centralizada en Cristo como la cúspide de la revelación de Dios para entender el Nuevo Testamento, y Cristo como la revelación de Dios, palabra de Dios, para entender la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Si no pasa por el filtro de Jesús, esa hermenéutica es ideología. Esa era la idea. Suena fácil, pero en ese tiempo eso era vida o muerte. El sacerdote ya no tenía derecho a decir, lo que yo digo es la verdad. Bueno, ya no tenemos ahora tampoco, porque ahora la generación más joven dicen, cuando uno dice, acuérdese que soy el pastor de la iglesia civil, ¿qué me importa a mí? ¿Quién lo puso a usted ahí? Que soy el obispo, que le vaya bien, muchas gracias. ¿Y eso con qué se come? Van por otro lado. Bueno, cuando se trata de entender eso, aquí está la palabra que quería decirles. En el sistema religioso de la época, Cristo quedó atado al sistema sacramental. Los sacramentos, 7, habían tomado el control de toda la dádiva de la fe y la salvación. Jesús ya no era Salvador. Los sacramentos eran los que daban salvación. Al atarlo a Jesús, a los sacramentos se le descarnó, se le sacó de la historia de la salvación en el contexto de las personas y se le volvió Salvador de templo, Salvador de altar.
Y se han fijado cómo los evangélicos también todavía mantenemos un poquito de esa mala costumbre de pensar que Dios está ahí, en lugar de decir Dios está aquí. Entonces sacramentamos ahí, solo el pastor Carlos y el pastor Luis pueden subir allá, pero los demás se me quedan todos abajo. Sacramentamos los símbolos y Jesús pierde sentido. Se le rendía culto, pero no se le obedecía. Hay que tener mucho cuidado con esos cultos donde, si es que aquí alabamos al Señor. Sí, pues, y si no se le obedece, ¿para qué? Cuando en realidad debemos venir para obedecer. Porque el centro de la fe cristiana es obediencia. No es otra cosa, obedezca. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y cuando quieran que los demás anden, enséñenles lo que yo les he enseñado. No dice ni siquiera cómo debe ser el culto. El culto puede ser como nos dé la regalada gana, me debe ser honesto, correcto, puro, limpio, racionalmente entendible y que produzca el bienestar de saber que adoramos a un Dios vivo. Pero la razón por la que lo hacemos es porque nos gozamos en su obediencia, no porque disfrutamos el hedonismo de sus bendiciones. Uy, esa palabra la retiro. Por eso, Jesucristo es el centro de la fe, de toda lealtad. Él es el único al que se le rinde lealtad. Las demás lealtades son subsidiarias, relativas. Decir eso ante un obispo, ay, Dios mío. Y sugerir, como hicieron los del círculo Gravel en Zúrich, decirle al pastor de la congregación, un famoso reformador, Ulrico Zwingli, le dijeron: estás equivocado, no estás yendo más lejos como la Escritura te lo exige, así que no te confiamos. Y todos ellos eran muchachos universitarios. Conrad Grebel, que es muy famoso en nuestra historia anabautista, era un muchacho de 26 años. ¿Y por qué creen que me encantó a mí el anabautismo? Porque fueron pollos los que lo agarraron, no fueron personas que estaban anquilosadas por una religiosidad atávica, sino jóvenes que soñaban con una nueva esperanza de fe, que estaban dispuestos a jugarse la vida por eso. ¡Ay, qué lindo! Para los radicales, la idea era aquí: nosotros, por conciencia clara de nuestro compromiso con Dios, no aceptamos que la iglesia haga cambios a medias. O vamos hasta sus últimas consecuencias o nos vamos fuera, pero no aceptamos medias soluciones. Por eso el bautismo, no vamos a hablar hoy ayer mencioné un poco, pero el bautismo tenía una radicalidad excepcional que no se estudia hoy, porque ahora cualquiera nos bautizamos. Pero en ese tiempo tenía un sentido muy distinto que hoy. Al poner a Cristo en el centro, el señorío era de Cristo, reyes, príncipes, sacerdotes, todo el mundo era secundario. ¿Se han fijado ahora cómo la iglesia se ha vuelto pastor centrista? El pastor es el que tiene la última palabra, el pastor tiene toda la sabiduría, el pastor sabe todo. Y ahora los chicos listos llevan el celular a la iglesia y cuando el pastor dice algo, van rapidito y hacen Google y dicen: qué mentira, se metí de pata, no, eso no es cierto. Así que ahora es más difícil creer que el pastor nunca se equivoca, excepto yo, que me equivoco cuando no me equivoco. Me estoy diciendo con eso, es que nos equivocamos aun cuando la intención no sea equivocarse. Si Cristo es el Señor y el centro de la iglesia, la lealtad hacia Él era fruto de la decisión consciente, voluntaria y de buena fe de querer ser discípulos suyos. No era asunto de doctrina primero, era asunto de obediencia primero. La doctrina venía después, pero ¿de qué sirve indoctrinar si no hay obediencia? Por eso en la teología radical se dice que la Biblia hay que leerla como literatura, hay que leerla como palabra de Dios y hay que leerla para obedecerla. Si no se va a obedecer, mejor si no la lee. Bueno, sí, léala porque es linda de todos modos. Corriendo, la segunda afirmación apunta a 4 aspectos, sin comentarios. Primera cosa, entender que en la cultura de la fe y de la vida tenemos la familia y tenemos la sociedad en general.
La iglesia, en el contexto del proyecto divino, es comunidad intermedia entre estos dos extremos. Al ser comunidad intermedia, en la familia hacemos familia, en la sociedad vivimos en comunidad con otros seres humanos, pero la iglesia es la escuela donde aprendemos a ser servidores de paz, servidores de reconciliación, transformadores de vida. Por eso no es correcto en la iglesia criticar a los que tienen más defectos, sino caminar con ellos para que mejoren. Porque es la comunidad intermedia. En la casa mi papá puede decir, mi hijo, no estás tonto, pero casi, mi hijo. ¿Verdad? Y en la sociedad pueden decir, si usted no se educa más, no va a llegar a nada, a ninguna parte, como dicen los colombianos, así como usted está, no llega a ningún Pereira. Pero en la iglesia es al revés. En la iglesia es, vengan los que no tienen, los que no saben, los que no pueden, los que no quieren, los que no tienen fuerza, los cobardes, los débiles, los valientes, los inútiles y los esforzados. Todos vengan. Es la comunidad intermedia donde el reino de Dios reconcilia a la gente. Hasta me gustó ya eso. Hasta me dan ganas de volverme cristiano. Esa es la idea de la comunidad de fe. La comunidad intermedia entre extremos polarizados. La familia, porque en la misma cultura hebrea, la familia, la religión y la política eran la misma cosa. Las tres cosas estaban juntas. En la iglesia aquello toma diferente posición. ¿Sí comuniqué bien? No voy a hablar más aquí. La comunidad es un anticipo, una probadita, un signo de lo que es superior en la escala de la voluntad de Dios. Se llama reino de Dios, eso que es mejor. Y la iglesia es una probadita, no es el reino, pero se puede probar. Ahí hay algo del reino de Dios. Hay manifestaciones de nueva humanidad. Hay ahí un grupo de gente que sueña con una utopía, la utopía de Jesús. La utopía de Jesús es el sueño que nadie ha alcanzado ni tratado, pero que en Jesús se va desarrollando mientras avanzamos en su conocimiento, su obediencia y la práctica comunitaria del amor en Cristo. Ahí se va desarrollando el reino. Lindo. La comunidad de fe es el espacio sanador donde se puede o debe alcanzar la plenitud de vida humana en justicia, honor y servicio. Es donde se puede y se debe manifestar el espíritu reconciliador de Dios. Hay imágenes que Pablo especialmente usa muy bien. La imagen de cuerpo de Cristo es una belleza de imagen. La idea de templo o morada y la imagen de pueblo de Dios. Hay una correlación entre la experiencia cristiana trinitaria de Dios y también entre la forma en la que la comunidad de fe introduce los valores de comunión y comunidad. A Dios en Trinidad se le llama se me ocurre solo la palabra ya traducida, que es la palabra coreografía. Coreografía es el acto danzante de Dios en comunidad, no en la tradición católica de Dios así. El ojo de Dios acá, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino el círculo de gracia y amor en la que Dios es en comunidad. Esta tradición del Oriente, en la religión cristiana. Esas imágenes nos dan una idea de que la iglesia es señal verdadera. Por eso no me gusta cuando dicen, la iglesia está perdiéndose, la iglesia está arruinándose, la iglesia va a desaparecer, la iglesia ya no tiene sentido. La iglesia no desaparece hasta que el Señor cumpla el proyecto escatológico de la historia. Mientras tanto, la iglesia tiene una razón de ser. Lo que hay que hacer es entenderla y descubrirla. La iglesia es símbolo fiel, la iglesia es instrumento fructífero y la iglesia es un testigo en términos de adoración, comunidad y misión.